Bendiciones, bendiciones, bendiciones de lo alto, shalom, shalom. El Eterno me los bendiga, me los guarde a todos mis amados hermanos, amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Bueno, por acá ya se comienzan a conectar a nuestro live, señores. Hoy un live especialísimo. Hoy tenemos un invitado de lujo, de verdad que sí. Así que bueno, comparta la transmisión, dele compartir, bendiga a alguien, bendiga a alguien, bendiga a alguien en esta noche. Así que bueno, saluditos por acá. Se unió Elizabeth Serpa. Bueno, ya por acá se unió el doctor, nuestro invitado el día de hoy. Por supuesto, un gran exponente y conocedor de la palabra de Dios. Hoy tenemos a el doctor Jensi Ben Abraham. Por supuesto, hoy va a estar compartiendo con nosotros este tema que es interesantísimo, interesantísimo. Vamos a hablar acerca de lo que son las raíces hebreas del cristianismo. Así que bueno, coméntanos de dónde nos estás viendo en esta noche. Coméntanos de dónde nos estás viendo en esta noche. Así que bueno, vamos a enviarle la solicitud a nuestro invitado el día de hoy, al More Jensi, por supuesto. Vamos a ver. Estamos listos para esta noche. Yo sé que va a ser de gran bendición. Para los que están conectados ahora mismo y los que van a ver el live en diferido, shalom, shalom, bendiciones, More. Shalom y bendiciones. Amén, amén. ¿Cómo está todo? ¿Cómo va todo aparte de bien? Baruch Hashem, todo está bien. Gracias al cielo. Gracias a ti por darme la oportunidad esta noche de poder compartir, ¿no?, lo poco o lo mucho que Akadosh Baruj Hu, el santo y bendito sea, nos ha permitido comprender, entender, elevar nuestra conciencia. Así es. Así es, More. Yo creo que en este tiempo, hace unos días hablamos acerca de lo que era la identidad, ¿no? Y yo creo que la clave para nosotros tener una identidad clara es saber el origen de nuestra fe, ¿no? Y estamos también en momentos donde se ha estigmatizado mucho el tema de las raíces hebreas, porque hay personas que sin saberlo, sin entenderlo, señalan aquello que desconocen, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, ese es uno de los objetivos de esta transmisión, de este live hoy, dispersar todas esas inquietudes, todas esas dudas que giran en torno a las raíces hebreas en este tiempo, More. Sí, señor. Bueno, no sé si vas a dar alguna introducción para luego abordar el tema o si
activamos la dinámica de preguntas y respuestas. Me gustaría, More, que las personas que están viendo el live comentaran alguna pregunta. Hoy tenemos al experto en la materia que nos comentaran referente a alguna inquietud que puedan tener acerca de las raíces hebreas del cristianismo. More, bueno, para introducir, ir aterrizando un poco la enseñanza de esta noche, yo creo que es bien complejo, ¿no? Que nosotros hoy en día podamos tener un entendimiento claro, un panorama claro de quién era la figura o quién es la figura que adoptamos como nuestro Mashiach, como nuestro Mesías, a la luz de la Sagrada. Si nosotros vemos al Jesús que se nos vende o se nos ha vendido durante mucho tiempo, está como muy disociado de ese Yeshua histórico, ese Yeshua que está plasmado en las Sagradas Escrituras y que es muy difícil poder entender su pensamiento, poder entender el contexto cultural, el tiempo en el que vivió, algunos conceptos dentro de las Escrituras divorciados de su contexto cultural, el contexto hebreo. Sumado a eso, pues entendemos que la palabra de Dios, la Biblia, que nosotros heredamos el día de hoy, fue entregado a un pueblo judío, fue entregado bajo una cultura, y que si no tenemos un conocimiento de la cultura, de la historia, no podemos entender a plenitud qué es lo que sucedió en la escritura, ¿no? Sí. Bueno, lo primero que debemos enseñar es que toda la historia de la redención comenzó con nuestro padre Abraham, Abraham Avinu. Capítulo 12 del libro de Génesis, en hebreo se le dice Bereshit, voy a hablar más en idioma occidental que en hebreo. En el libro de Génesis capítulo 12 aparece un nombre que es el número 20 en la cadena genética, ¿no? Desde Adán hasta Noah aparecieron 10 generaciones, después de Noah, Abraham aparecieron 10 más para completar 20, y Abraham tiene un encuentro profundo con el Creador. Obviamente, Abraham es aquel que encuentra a Dios dentro de él mismo, y que lo comienza a descubrir a través de la naturaleza, a través de la creación, a través el desarrollo de su vida. No así el hijo de Noé, Sem. Recuerda que al morir Noé, 6 años después nace Abraham. Entonces Sem o Shem, como lo decimos en hebreo, está vivo para el momento en que nace Abraham, pero Shem es educado, es formado, fue un hombre que experimentó el diluvio, todo el momento prediluviano, el diluvio, el Mabul, se le llama en hebreo el Mabul, el juicio que vino sobre la tierra. Y Abraham, por haber tenido ese encuentro profundo con el santo y bendito sea, con el Creador, se le dio una promesa, ¿ok? Que de su nombre, que de él tomaría nombre todas las familias de la tierra. Y de Abraham nacieron, obviamente, él es llamado el padre de la fe. Él primero tiene un hijo llamado Ismael, y de Ismael nacen los árabes, y de los árabes, hace aproximadamente 500 años, comienza el movimiento musulmán, ¿no? Islámico, sí. Con el asunto el Islam. Luego nace el hijo de la promesa, que es Isaac, y de Isaac nace Jacob, que es Israel, y después nace, obviamente, el judaísmo. De allí sale el judaísmo. Del judaísmo
sale el cristianismo. Ya llevamos 3 religiones. Muere Sara y Abraham se vuelve a casar y tiene 5 hijos, y estos 5 hijos reciben regalos. ¿Ok? No reciben la herencia como Isaac. Isaac recibe el pacto, la promesa que se le da a Abraham, y recibe el paquete completo. Los demás reciben pequeñas porciones. Podemos ver que estos hijos de Abraham bajaron al sur, oriente, y ocuparon la India, y de ahí sale el hinduismo. De hecho, el término Brahma del hinduismo es Abraham, la figura de Brahma. Entonces podemos ver que de allí nacen las 5 religiones más influyentes en todo el mundo. ¿Ok? Del judaísmo nace el cristianismo. Ahora, no hay un solo escritor de la Biblia que no haya sido hebreo, israelita, judío. Todos los escritores, tanto del Antiguo Testamento llamado Tanakh, como del Nuevo Testamento, fueron escritos por judíos. Aunque el apóstol Pablo era de Tarso, él era judío, como son judíos los que nacen en Nueva York, los que nacen en Colombia, de madre judío, en cualquier parte del mundo nace un judío, porque su identidad no es topográfica, no es porque haya nacido en Israel. Es como los gitanos. No importa el lugar del mundo donde nazca, sigue siendo gitano. Ok, creo que en Colombia es lo mismo, ¿no? Para los colombianos. Entonces, esa identidad judía es una cultura, ok, como todas las personas tienen una cultura. La palabra cultura viene de Kol Torah, la voz de la Torah. O sea, la verdadera cultura viene de un contexto bíblico, de un contexto de la Torá. Yeshua, que es su nombre original, el nombre no es Jesús. Jesús viene de Yixu, hijo de Zeus. Entonces, mi gran pregunta es, ¿por qué los libros de historia de Colombia, de Venezuela, de Portugal, de España, todos esos libros de historia conservan los nombres originales de todos los que se emanciparon, todos los que protagonizaron, ok, una revolución? En Francia se ha mantenido el nombre original. ¿Y por qué la Biblia, que es el libro que es el manual de vida de millones de personas en todas las generaciones, en todo el mundo, sí cambió los nombres originales de sus protagonistas, de las personas que experimentaron el desarrollo de la historia dentro de la Biblia? Entonces, dice la Escritura que el Mesías debe ser retenido hasta que venga la restauración de todas las cosas. La pregunta es, ¿qué es lo que se tiene que restaurar? Porque si ya para el capítulo 3 del libro de los Hechos, de las crónicas de los enviados, de los emisarios, de los apóstoles, ¿ok?, ya había que restaurar algo, significa que ya para ese momento la cosa no estaba bien. Es porque se restaura lo que está echado a perder. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros en primer lugar? Yo quiero citarte el Nuevo Testamento. Yo doy gracias al Creador porque antes de convertirme al judaísmo, logré estudiar dentro del cristianismo y tengo un doctorado en teología, mención consejería pastoral, y tengo una maestría en divinidad. Entonces manejo bien el Nuevo Testamento porque era mi libro de texto a la hora de enseñar. Por eso tengo cierto nivel de dominio en los textos del Nuevo Testamento, no así un ortodoxo que haya nacido porque solamente escucha el Nuevo Testamento lo que ha escuchado a los demás, ¿ok? Obviamente cada quien mira la historia desde su perspectiva. Entonces de repente un ortodoxo que no conoce el Nuevo Testamento y le han dicho que Yeshua
es un falso profeta, es un falso Mesías, él siempre va a sostener esa posición porque no conoce otra. Necesita venir a una persona, así como un goy, un gentil, necesita un judío, y eso está en Zacarías capítulo 8, versículo 23, donde dice que 10 hombres de todas las naciones y de lenguas se tomarán del manto de un judío, del talib, y le dirán, háblame de tu Dios, así como el mundo gentil debe tomarse del manto de un judío y preguntarle por la Torá. Así también, ¿ok? Un judío, para conocer el Nuevo Testamento, bien dentro del contexto, tiene que buscar a otro judío que conozca el Nuevo Testamento, porque si le preguntan a un, por ejemplo, si le preguntan a un pastor que no sabe el contexto hebreo, que no conoce las escrituras hebreas, que no conoce la cultura hebrea, él va a dar un montón de interpretación católica romana. Y obviamente lo que va es a recibir el rechazo inmediato de un judío. ¿Ok? Si no conoce los dos contextos. Pero fíjate lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 10, dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Shaul y a Sila hasta Berea. Ellos estaban en Tesalónica, comenzaron a ser perseguidos y obviamente después de esa persecución ellos tenían que escapar a algún lugar porque habían gente como el día de hoy que estaban persiguiendo a Yeshua y no necesariamente tiene que ser judío para perseguir a los cristianos. Fíjate lo que está pasando en este momento con los drusos en Siria, lo que pasó en Irán en la persecución de los cristianos y en Siria también comenzaron a perseguir a los cristianos y a matarlos. O sea, la persecución contra el judaísmo y los judíos, no contra el judaísmo, contra los judíos, el antisemitismo y el anticristianismo es una fuerza que se ha promovido, es una energía, ¿okay? Es un espíritu. La gente no entiende que el espíritu del anticristo, que el espíritu del antisemitismo es eso, es algo espiritual, es un sentimiento de odio, ¿ok? Irracional. Están en Tesalónica, huyen a Berea, pero fíjate lo que pasa acá. Y ellos, habiendo llegado, se dirigieron a una sinagoga. Ellos no fueron a una iglesia, la iglesia aparece en el 315, 313 con Constantino, por ahí. en la actual Estambul, ahí en Turquía, Estambul. Sí. Ese era Constantinopla y obviamente ahí es donde se establecen los cimientos de la Iglesia Católica y por miedo a los musulmanes, porque comenzaron a bombardear por 6 meses Estambul, vino a pasar de esa región a convertirse en musulmanes, Estambul, y ellos se fueron a Roma, ¿ok? Pero fíjate acá, esta gente de Berea tenían sinagogas, ¿ok? Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. En Tesalónica había una nobleza, ¿ok? O sea, había una yeshiva, había gente estudiosa de Torah, pero dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron el mensaje de la palabra con todo interés, escudriñando. ¿Qué es lo que te hace noble? Escudriñando cada día las escrituras o la Tanakh, porque recuerda que para el momento de Yeshua no había Nuevo Testamento. No existía el Nuevo Testamento, claro. No existía el Nuevo Testamento, no existía cartas de Pablo, no existía. Entonces ellos tenían que fundamentar toda su fe en la Tanakh. Y dice, para ver si estas cosas eran correctas. Entonces, aquellas personas que quizás son empáticas con este mensaje y aquellos que son adversos al mensaje que estoy dando hoy, deberían elevar su alma a la nobleza y escudriñar para ver si lo que estamos hablando es o no es. Así es. ¿Ok? Muy bien. Luego, si nos vamos al capítulo 26
del libro de los Hechos, versículo 14 dice, y habiendo caído todos en la tierra, aquí está hablando de Pablo antes de creer en Yeshua, iba rumbo a Damasco, o sea, se iba al norte, a llevar unas cartas, para evitar de que se hablara de Yeshua, como se ha hecho en todos los tiempos de la historia. Siempre ha habido gente que ha tratado de tapar la boca y el mensaje que trajo el rabino de Nazaret, el rabino más influyente de la historia, más amado y odiado de la historia de la humanidad, pero ha sido siempre más amado que odiado. Y Yeshua, ya se estaba diseminando el mensaje. Rav Shaul ben Gamaliel, a quien nosotros llamamos el apóstol Pablo, se dirige a Damasco, a la actual Siria, para llevar una carta para advertir a las sinagogas de que no aceptaran ese mensaje, porque de ese falso Mesías llamado Yeshua, considerando que del año 4 al 24 aparecieron 24 candidatos a Mesías, aspirantes y que el pueblo al título de judío Mesías. y que el pueblo judío es el que más Mesías ha promovido. De hecho, Rabí Akiva, que es uno Pilares del judaísmo. de los rabinos más nombrados dentro del Talmud. Estoy hablando de el Talmud, ¿no? Quizás en otra ocasión hablamos de cómo vino el Talmud a través de Yehudá Hanasí, donde hizo la Mishnah, la Gemara, los 6 tratados de la Mishnah y las discusiones. Él terminó con la era de los Tanaítas para dar pie a los Rishonitas, luego los Gaonim y después los Aharonim, hasta cerrar el tiempo de discusión talmúdica. Fíjate que estos escudriñaban y Pablo comienza a hablar acerca de su experiencia rumbo a Damasco. Y dice, y habiendo caído todos en la tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea. Está diciendo que Yeshua, el que se le aparece en el camino, le habló en hebrí, En hebreo. no le habló en En latín, griego ni no le habló en griego, en los 3 dialectos de griego para el momento, que es el griego kiné, mal dicho koiné. Eso es como decir el apellido Guevara. No es Guevara, es Guevara, porque Omicron Ixilon es un dictongo y no se dice koiné o koinonía, no se pronuncia así. En la fonética se dice kiné, quinonía, porque es un dictongo lo que hay allí. Entonces dice que oyó una voz que le habló en lengua hebrea, no le habló en griego, ni en quiné, ni en tolomaico, ni en ático, le habló en hebreo. Y le dijo, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar golpes contra una lanza. ¿Tú sabes lo que es meterle golpe a una lanza, a una púa? A una aguja, meterle patadas a una aguja. Entonces, cuando él estaba persiguiendo el mensaje, la Besorá, ¿verdad? El Besorot, las buenas noticias, la Mesorá, de decirle al mundo entero de que pueden acercarse, y este es el mensaje mal llamado judaizante. El mensaje de Pablo es que así como nuestro padre Abraham se convirtió en el padre de la fe y se acercó a Kadosh Baruj Hu, al santo y bendito sea, sin ser circuncidado, sino hasta el capítulo 17, donde Hashem le dice, ve delante de mí y camina en perfección, o sea, sé perfecto, circuncídate. La propuesta de la circuncisión aparece en el capítulo 17.
Entonces, ¿cuál es la buena noticia? ¿Cuál es la clipó? ¿Cuál es la cáscara de oscuridad que se rompe allí? Cuando se le dice al mundo entero que así como Abraham, siendo un incircunciso, idólatra, pagano, de padre fabricador de ídolos, de un líder de su nación idólatra, brujo como Nimrod, y Hashem, Akadosh Baruj Hu, extendió su misericordia y salvó a nuestro padre Abraham. Ahora, por medio del mensaje de redención, ¿ok?, de Yeshua, todos los hombres pueden acercarse también al Creador, ¿ok? Pueden acercarse y tener comunión, pero tú sabes qué pasa, que la religión es intermediación, y cuando pastores, rabinos, no les conviene que haya intermediadores, porque se les acaba el negocio. Así es. Porque la religión es un negocio. La religión es un negocio. La Escritura dice, por ejemplo, que los diezmos se le debe dar un diezmo a los pobres. Así y en la es. iglesia evangélica solamente se habla del diezmo para el pastor y las ofrendas a quien tú quieras. No, Pero y que los si no diezmos lo, son del pastor. Y eso es manipulación. y que si no lo llevan, están bajo maldición. Y que si no lo lleva ahora, vamos a estar claros. Dar el diezmo y la ofrenda es un mandamiento divino porque Abraham sin ley llevó el diezmo. Ahora, no hay tal cosa como comprar milagros con diezmo. No se compran los milagros con los diezmos. Pero la persona que es generosa y da y apoya la causa, activa los milagros. No los compra, pero los activa. Porque hay una activación, porque el dinero es un Dios, al cual el mismo Yeshua llamó Mamón. Y la historia lo cataloga como Mamón, el Dios del dinero. Y cuando tú das, tú sabes que el último ídolo que mata, que conserva y que le cuesta matar a un creyente es el apego a la materia. A la materia, claro. Pastor, Entonces, bueno, en base a More, todo ahora esto, ajá. una pregunta que es muy común. Hoy escuchamos por lo menos pastores que rechazan la idea de la celebración de las festividades del Señor. Levítico capítulo 23, las fiestas solemnes del Eterno, ¿no? Claro, mira, te voy a decir algo. Cuando dice Kefa, pero que fue el día de Pentecostés, o fue el siguiente día que dio el siguiente mensaje, dice, porque es necesario que el Mesías sea retenido hasta la restauración de todas las cosas. Una de las cosas que había descuidado el pueblo de Israel era la fidelidad a los moedín, a las festividades, la observancia a las festividades. Dice que el primer día se convierte en 3.000 y el siguiente día 5.000, son 8.000, habían aproximadamente 18.000 judíos allí, ¿no? En esa reunión de Pentecostés, que eran las 3 fiestas de peregrinación, una de las 3 fiestas de peregrinación. Las 3 fiestas de peregrinación es Pesach, Shavuot y Sukkot. Entonces, si para el momento había más de 100.000 hebreos, 600.000 salimos de Egipto, 3 millones en el desierto, ¿cómo es posible que nada más estaban aproximadamente, vamos a ser generosos, habían 30.000 el día de la celebración de Pentecostés, y de esos 30.000 el 10% creyeron en el mensaje de Kefa? Y el siguiente día 5.000, son 8.000 y 22.000 quedaron ahí. Entonces, había mucho descuido. Recuerda que en el Nuevo Testamento ya muchos judíos habían tomado diferentes corrientes. Por ejemplo, estaban los helénicos, judíos helénicos, que ya se habían olvidado de su relación con la Torá y
eran helénicos, habían absorbido, se habían asimilado a la cultura helénica. Estaban los esenios, que era la clase sacerdotal que abandonó el templo después de que se derrocaron a los griegos, se profanó el templo, bueno, hicieron un montón de cosas allí, de ahí viene la celebración de Hanukkah. Ahora, ajá. More, tocando el tema, y disculpe que nos desviemos un poco, digamos que el grupo de los esenios se conforma de los sacerdotes que abandonaron. Sí. Que abandonaron ahora, el templo. ¿qué relación y qué evidencia histórica o cultural hay acerca de la relación de Juan el Bautista con los esenios? Bueno, te voy a decir algo. Existen dos perfiles, dos panim. Bet panim se le llama en hebreo, ¿no? Bet panim, dos rostros. Uno que es de forma y otro que es de fondo. Dentro de la forma, los esenios abandonan el templo y un grupo de gente, de hecho, ya para el momento, los cargos de sacerdotes, Cohen Gadol, etcétera, ¿no? No me gusta utilizar el término sacerdote porque viene de sacrificador de cerdotes, o de cerdos, sacrificador de cerdos, sacerdotes, sacrificador de cerdotes. Vamos a utilizar el término Kohanim. Ya eso era cargos políticos, ¿ok? A Roma le convenía tener dentro del tabernáculo gente que estuviera a su favor. Entonces los cargos dentro del sacerdocio del templo eran cargos políticos. De hecho, el segundo templo fue reconstruido por Herodes el Grande, ¿ok? Que después que muere, entonces todo ese territorio se divide entre los tres Herodes que eran sus hijos. Herodes Antipas, el otro Herodes, ¿ok? Bueno, el asunto acá es que Juan el Bautista es un caso muy especial, porque era hijo del sacerdote Zacarías. Yes. El alma que encarnó en Juan el Bautista, ¿ok? O el espíritu, la chispa de vida que había en él, o el espíritu profético que había sobre Johanán el Inmersor, o Juan el Bautista, era el de Elías. Ahora, Elías no había muerto, Elías había sido arrebatado. ¿Ok? Pero la unción, la semijá, el manto, ¿ok? Estaba sobre Johanán el Bautista. Entonces, fíjate que él entendió que no solamente era el sacerdocio que habría de heredar de Zacarías su padre, sino que tenía que buscar la profundidad, la espiritualidad, y fue hasta los esenios para ser formado y capacitado con él. Fíjate que la Escritura enseña que el Kohanim tenía que entrar a estudiar a los 25 años a la yeshiva del templo para comenzar a ejercer su ministerio a los 30. Juan el Bautista en ese tiempo se va a los esenios, es formado allá y se cumple la profecía. He aquí una voz que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y el mensaje de Juan el Bautista como Kohanim era realmente lo que hizo Moshe y Aarón. Fíjate el mensaje de Juan el Bautista: que los collados sean rebajados, los montes sean rellenados, el camino torcido sea enderezado y el camino lleno de escombros sea limpiado, ¿no? Fíjate que los collados representan el orgulloso, el ego, tenía que ser rebajado. El monte, el valle, como Caracas, que es un valle, ¿verdad? Un hueco, tenía que ser rellenado. Esto representa al que tiene la autoestima por debajo. Tenía que ser levantado. El mensaje de Juan humillaba a los soberbios, exaltaba a los quebrantados, a los humildes. El camino torcido era aquellos, por ejemplo, los celotes,
que querían hacer justicia por su propia mano y matar a todos los judíos que traicionaban al pueblo de Israel, a la nación de Israel. Camino torcido era enderezado y el camino lleno de escombros, obviamente aquel que estaba lleno de pecados y de condenación tenía que ser limpiado. Esa era la sazón del mensaje de Yohanan el Inmersor. Entonces, de hecho, Juan el Bautista, siempre un hombre tiene seguidores. O sea, todo líder político, religioso, tiene seguidores, y los seguidores que se benefician del monopolio piensan que van a estar siempre pegados a esa fuente. Cuando van a donde tienen preso a Juan el Bautista, ya era el pequeño, el último, ¿no? El último grupo que lo seguía. Quizás los líderes más fuertes: Juan, reflexiona, mira, te van a matar, reconoce que este no es ningún Mesías, tú eres el Mesías, y comienza a tener perseguidores. Y Juan el Bautista le dice: vayan y pregúntenle a Yeshua si él es el Mesías o habremos de esperar a otro. Ellos por un momento dijeron: oye, reflexionó el hombre, está recapacitando, está dudando, como enseñan muchos, ¿no? Está dudando Yohanan el Bautista. Lo que pasa es que cuando no creen por la palabra que tú das, tienes que llevarlo a la gente para que vean ellos mismos con sus ojos lo que está aconteciendo. Le llegaron a Yeshua y le dijeron, le preguntaron: ¿eres tú el Mesías o habremos de esperar a otros? En la versión del año 300, que obviamente el texto, mientras más antiguo, es más fidedigno, ¿ok? Dice que Yeshua no le respondió de una vez, sino que Yeshua comenzó a orar por enfermos, a imponer manos, y comenzaron a acontecer muchos milagros, ¿ok? Y entonces, después que Yeshua termina la jornada, le dicen: vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos son resucitados, los muertos son resucitados, ¿ok? Y el reino de los cielos es anunciado a los pobres, porque recuerda que nada más la clase elitesca, los que podían pagar la contribución en la sinagoga o pagaban el diezmo en la iglesia, eran los que podían y tenían el privilegio de entrar a la yeshiva, ¿no? A menos que fueran becados, tuvieran un padrino, pero alguien tiene que pagar. Así es. Eso fue ayer, hoy y será siempre. Claro. El asunto aquí es que estos discípulos le llegaron a Juan en la cárcel y le dijeron: Juan, lo vimos con nuestros ojos. Los ciegos, que nunca se había visto esto en la historia de la humanidad, ahora ven. Los ciegos ven, los sordos. Había una profecía que decía que solamente el Mesías le podía devolver el oído a los sordos, la capacidad de oír a los sordos. Los muertos son resucitados, los paralíticos son levantados. Y ahora hay un mensaje fresco de renovación nacional, donde todos nos podemos acercar al Padre. Dice que Juan el Bautista estaba en ese momento sentado en la arena, mirando al piso, y con lágrimas en los ojos los miró y les dijo: yo se los dije, Él es el Mesías. Yo no soy el Mesías. Él es el Mesías. Yo solamente soy la voz de uno que clama en el desierto. Si nosotros los hombres dejáramos de buscar gloria, reconocimiento, estatus, hegemonía, y sacáramos de nuestro corazón el temor y el miedo a que nos expulsen, yo doy gracias al Creador que mi ministerio lo sostiene el Padre. Sí, tengo talmidín que me colaboran, tengo mi trabajo con quien me sostengo y que no dependo, ¿ok?, de una organización religiosa
Por eso es que no tengo pepitas en la lengua para hablar estas cosas. Y si me dicen, te van a botar de la sinagoga, ¿de cuál? De la mía propia. No puede. Así es. No puede. Entonces Dios está buscando una voz que clame en el desierto. Una voz que prepare el camino del Señor. Una voz que no tenga miedo ni a los hombres ni a los religiosos. Y que diga la verdad para que los hombres entonces se puedan acercar a la Torá con una limpia conciencia. Y no, bueno, que no puedes levantar un grupo si no tienes la mikve, si no tienes el minyan completo, si no tienes un Sefer Torah kosher. No, la Torá fue dada en el desierto, sino que alguien me muestre el pergamino de cuero de la Torá que bajó del monte Sinaí. Eran tablas de piedra, eran zafiros, obviamente, escritas por el dedo de Dios y después por el dedo de Moshe Rabenu. Pero vamos a estar claros, señores. ¿Dónde estaba el minyan completo y el Kadish establecido para hacer el Yigadá? Ahí no había nada de eso. ¿Dónde estaba la mikve? En el desierto. ¿Y acaso Hashem le negó la Torá en el desierto a los hebreos y a los Eretz de Rat que salieron de Egipto? La Torá fue dada en el desierto para que ninguna nacionalidad ni nación diga, esto es mi exclusividad. Como el desierto no es de nadie, en la tierra de nadie, Dios dio la Torá de todos. ¿Ok? Por eso decimos, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Entonces, bendecimos a Dios porque es el dador de la Torah, el donador de la Torah. Nos dio la Torah como un regalo. Entonces, Yeshua era judío. Le dijo a la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos. Romanos 1, 17, 18 y 19 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente. Pablo era judío, Pedro era judío, Juan era judío. Y yo no entiendo cómo personas que profesan ser cristianos salen a la calle a hacer una protesta pro Hamas, pro Palestina, destruyendo calles. No, porque los palestinos están muertos de hambre. ¿Cuál? ¿Cuál palestino están muertos de hambre? El niño que padece de una enfermedad genética y lo pusieron como un niño que está padeciendo hambre, que lo utilizaron como una campaña política para justificar los crímenes de lesa humanidad. Voy a hacer una pregunta. Supongamos, no lo voy a poner entre Venezuela y Colombia porque me meto en problemas porque yo soy colombo venezolano, pero supongamos que un grupo de ecuatorianos pasan a Colombia y matan a 1000 colombianos a sangre fría, incluyendo mujeres y niños. Y disculpa que me desvíe del tema. No, tranquilo, fluya. ¿Cuál sería la reacción del gobierno colombiano? ¿Qué haría Petro? ¿Se taparía los ojos? Pregunto yo. Yo te aseguro que ese crimen no queda impune y comienza una guerra entre Ecuador y Colombia porque un grupo de ecuatorianos entraron y mataron a más de 1000 colombianos. ¿Ok? Más de 1000 hebreos, israelitas, judíos, fueron masacrados el 7 de octubre. Y entonces dicen que Israel no tiene derecho a la defensa. Volviendo al tema, Yeshua es el Mesías de Israel, el Mesías judío. Muchos me dirán,
Pero la Escritura dice que Cristo me redimió de la maldición de la ley. En Gálatas, en el libro de Gálatas lo dice, ¿no? Capítulo 3, Cristo me redimió de la maldición de la ley. ¿Pero de cuál ley? ¿De la Torá? Si él dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero la Torá no pasará, ni una yud, ni una hei pasará de la Torá. No está hablando de la Torá. Dice más bien escudriñadla, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Romanos capítulo 8, versículo 1 lo dice claramente. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado. ¿De cuál ley? De la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es la ley del pecado y de la muerte? Ahí mismo lo dice. En Efesios capítulo 2, nosotros estábamos sin ley, sin esperanza, sin Dios en el mundo, ajenos a los pactos y a las promesas, pero por medio de Yeshua, Dios de ambos pueblos, el mundo gentil y el mundo judío, derribó la pared intermedia y de ambos pueblos hizo uno solo. ¿Ok? También Romanos capítulo 11 habla de los dos olivos, el olivo natural y el olivo silvestre. Ahora te voy a dar dos versículos y quiero que me respondas. Ahora soy yo el que te voy a hacer una pregunta. Con dos versículos y quiero que tú me des una respuesta única y contundente. Ok. Yeshua dijo estas palabras: yo he venido a salvar lo que se había perdido. 1. 2. Yo he venido a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, no de la casa de Judá, a la casa de Israel. Si él vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel y te alcanzó a ti, ¿quién eres tú? Israel. Una oveja perdida de la casa de Israel. Entonces, ¿por qué a la gente le cuesta tanto entender eso? Dicho sea de paso, Moré, es una de las cosas que tiene que ser restaurado. Ese reino fue dividido en reyes, capítulo 11, capítulo 12, cuando se divide el reino. Es una de las cosas que tiene que acontecer en medio de este tiempo, ¿no? La restauración del reino de Israel. La restauración. Ahora, fíjate, hay muchos que nacieron en Israel, tienen pasaporte israelita y no quieren saber nada de la Torá. Los viernes se van a una discoteca, salen de Beneibra y se pierden. A la rumba, al desahogo. Somos millones de hebreos en el mundo. Fíjate que utilicé la palabra hebreo, porque Abraham no era israelita. Israel comienza con Jacob, los hijos de Jacob. Hebreo, No digas judío, porque judío comienza, el término judío comienza en el exilio de Babilonia, cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. No utilicé la palabra ni israelita ni judío, utilicé la palabra hebreo, porque Ibrí, los del otro lado del río, así se le llamó a Abraham, el Ibrí, el del otro lado del río, ¿ok? Es aquel que tiene conexión con la espiritualidad. Yo quiero hacer en esta noche una incisión, un corte. En griego se le llama merismos, una división para clarificación. Una cosa es la religión y otra cosa es la espiritualidad. Yo conozco religiosos que no son nada espirituales. Son religiosos en su apariencia, en la forma, pero en el fondo dice que si alguno, Jacob, a quien los católicos le pusieron San Jacob, y en nuestra fonética terminó llamándose Santiago, ¿ok? Fíjate cómo le llamaban, ¿no? Como él decía, si alguno dice ser religioso entre vosotros, refrene su lengua del mal. Lo más que hacen los religiosos es criticar la vida de los demás, hablar mal de los demás, meterse en los demás. Ya no es un servicio en las iglesias, un culto de adoración o de oración, sino un culto de intriga, un fuego de envidias, de que este dijo, el otro habló, el otro me dijo, el otro habló mal de este, el otro quiere dividirle
la iglesia al pastor. Entonces, yo vengo de servidero. Yo tengo 43 años, 43 años. Desde el 83 al 2005, sí, 42, voy para 43 años en el servicio al Creador, en la Bodah Hashem, ¿no? Y transité en diferentes religiones, adventista, católico, estudié con los mormones, testigos de Jehová, estuve en una iglesia pentecostal, denominación libre, fui ordenado en la iglesia anglicana, estuve esporádicamente en la iglesia bautista, llegué a una denominación libre, conozco lo que es la palabra de fe, el salvo siempre salvo y también el de la prosperidad, el del Kingdom Now, el reino, hasta que entré al mesianismo, y el mesianismo me llevó luego al judaísmo, de donde ahora soy observante de la Torá y de la halajá judía. Y el propósito de yo haber accedido a esta entrevista es mostrarles que el judaísmo es la mamá del cristianismo. Es y la que matriz, sí, que si eliminamos de la iglesia todos los términos hebreos, entonces usted vaya a un culto evangélico, a una iglesia, ya no puede decir amén, porque amén es Aleph, Men, Nun, que es una palabra hebrea. No puede decir amén. Segundo, no puede decir aleluya. Tercero, no puede hablar de Yeshua, porque Yeshua era judío. Nació en Belén y se formó en Nazaret. ¿Ok? Cuarto, tiene que eliminar lo que son los salmos, porque lo escribió un judío llamado David Hamelech, el rey David. Tiene que eliminar los aleluyas, los salmos, el amén, y tiene que eliminar a Dios, porque Dios llamó nada más y nada menos que a un hombre llamado Abraham, y que basado en la fe de nuestro padre Abraham, nosotros construimos la nuestra. Entonces, ¿qué quedaría? Lo que son las iglesias hoy día, un centro de motivación, donde te enseñan a vestir bien, a oler bien, donde te dan motivaciones empresariales, te enseñan a hacer negocios, te enseñan y te motivan y elevan tu autoestima, y te dan clases de psicología, y tienes un psicólogo y tienes un pastor que escucha tus problemas, ¿ok? Y ya. Pero ¿dónde está la esencia de la fe? Existen tres cosas, tres principios que nosotros manejamos dentro del estudio de la Torá, y es elevar nuestra conciencia, ¿ok? ¿Ok? Elevar tu conciencia, ¿ok? Por tanto, al elevar tu conciencia tienes pensamientos positivos, tus palabras deben ser positivas y tus acciones deben ser positivas. El propósito del estudio de la Torá es poder elevar nuestra conciencia, nuestra alma, elevar nuestra alma. Y al elevar nuestra alma, ¿ok? Nuestra conciencia con el estudio de la Torá y el estudio de la Cábala, porque esa es otra cosa, ¿ok? Cuando yo estudié teología, me dieron clases de exégesis hermenéutica y una última clase que era oratoria o hermenéutica, homilética. Homilética, sí. En el judaísmo uno aprende un método de interpretación bíblico llamado Pardes. Pardes, sí. Que aunque tiene los cuatro consonantes, son los acrósticos de los cuatro niveles, sí, Pesha, Remedras y Zo, que es, y existe un quinto nivel de interpretación que es la Torah de Mashiach, que es los Racim de Racim, lo oculto de lo oculto, ¿ok? Esto obviamente está alineado a los 5 Haolamim, que es Olam Azia, Olam Yetzirah,
Olam Bria, Habria, Olam Axilu y Adán Katmon. ¿Ok? Entonces, obviamente, no basta solamente con estudiar la Torá, sino elevar la conciencia a través de la Cábala. ¿Por qué? Porque como se es arriba, se es abajo, como se es adentro, se es afuera. Y que el mundo fue hecho redondo, no porque a Dios se le ocurrió hacerlo redondo, sino porque hay un mensaje. El mundo es redondo como la Sefirot, y esto es el círculo, el Gilgul de la vida. Todo lo que tú haces, piensas, dices, retorna a ti. Así es. ¿Ok? Jorge, me gustaría que pues en otra oportunidad pudiéramos hablar un poco acerca de lo que es la Cábala. ¿Qué es la sabiduría de la Cábala para que nuestros seguidores puedan conocer un poco más? Sí. Yo, por ejemplo, ya yo dije mi transitar, ¿no? Obviamente nací en una iglesia católica, fui poco a poco evolucionando, fui mesiánico, fui mesiánico, ya no soy mesiánico, soy judío, converso, y estoy tomando todo este mensaje para elevar la conciencia de la gente y decir de que si tú eres cristiano, tu camino de elevación es a través de la Torá para conectarte con la Kabbalah. Ahora, yo recuerdo que cuando era niño salió una revista en Venezuela que se llamaba Kabbalah, y esa revista era pura brujería. No tiene nada que ver con la Kabbalah judía, genuina. La palabra Kabbalah es una palabra hebrea que viene de kabel, recibir. ¿Ok? Se le dice le kaber, recibir y aceptar. La Cábala es realmente, muchos lo tienen como una filosofía, pero nosotros los judíos lo tenemos como una verdad oculta dentro de las líneas de la Torá. La Cábala habla acerca de la Sefirot, del árbol de la vida, habla acerca de los 4 o 5 mundos, habla acerca de la tecnología, de la tefilá, de la oración, cuando nosotros oramos, ¿ok? Ascendemos a los mundos superiores, comenzamos con los agradecimientos, por ejemplo, en la mañana del Shaharí, comenzamos con el Modéani, ¿ok? Las mujeres dicen Modani, iniciamos la mañana Modéani, Lefanea, Melejai, Becayanche, de Shatabi, Nismati, Benla, Rabá en una teja, y terminamos y llegamos a los mundos superiores cuando entramos a la Amidad, y terminamos la tefilá con el Alenu Le Shabea, la Don Jacob, ¿ok? Entonces, a través de la tecnología filosófica de la Cábala, nosotros sabemos trascender o ascender a los mundos superiores, y esto nos da más firmeza y seguridad. Como dice la misma escritura en el Salmo 57, que lo decimos una plegaria previa antes de la Nidá, Adonai Sefatai Titat Bufit Tefilateja. Señor, abre mis labios para que proclamen tu nombre, para que mi boca proclame tu nombre. ¿Ok? Y en ese momento entramos a la reverencia, al nivel de la Cábala. Yo tengo que aclararle aquí al público algo y dejarlo por sentado.